Bueno chicos, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación ya. ¿Se logra ver la presentación? Sí, no. Súper, ya. Sí. Entonces chicos, hoy vamos a abarcar el otro lado, ¿no? De la investigación, el diseño cualitativo. En la anterior clase habíamos hablado ya sobre cómo es, qué características tiene, qué le rige, cómo está estructurado un diseño cuantitativo, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño cualitativo, que es todo lo contrario a lo que busca el diseño cuantitativo. Y vamos a empezar recordando con lo que era la investigación cuantitativa, que les decía que era rígida, que no era flexible, poco flexible, ¿verdad? Que no estaba sujetos a cambios esporádicos o cambios transicionales. Y una de las características principales es que tenía la prioridad de encontrar la confiabilidad y la validez, ¿no? La validez es, de hecho, lo que nosotros queríamos medir o lo que queríamos lograr alcanzar mediante nuestro enfoque cuantitativo. En este caso, el diseño de la investigación cualitativa es todo lo contrario y vamos a ir viéndolo poco a poco. Como en la investigación cuantitativa, el diseño cualitativo también tiene sus características, tiene su clasificación, sus tipos de estudio cualitativos y vamos a ir desglosándole poco a poco, ¿vale? Entonces, entraremos de lleno. Para empezar, vamos a dar un pequeño pantallazo de qué es una investigación cualitativa. De investigación cualitativa, denme un rato. Ok, vamos a subrayar. Eh, es el proceso en el cual nuestra investigación se va a hacer de manera inductiva, interpretativa, iterativo y recurrente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que nosotros a partir de los datos vamos a poder inducir o crear nuevas informaciones o nuevas hipótesis. No hipótesis, sino nueva información, más claro. Eso en cuanto a lo inductivo. O sea, vamos a inducir a crear o a realizar una nueva o pequeña información en un determinado grupo mínimo, lo cual lo caracteriza a la investigación cualitativa. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces, interpretativo, ¿por qué? Porque el investigador es el que va a interpretar todos los hallazgos y todo lo que vaya recolectando los datos a lo largo de la investigación. El investigador va a interpretar todos esos datos de cómo la persona se siente o cómo es la persona visto en general. Ahora, iterativo y recurrente porque esto, la investigación, a medida que va a ir pasando, a medida que nosotros vamos a ir avanzando en la investigación, pues nosotros vamos a ir revisando y recolectando datos, nuevamente revisando y recolectando datos, comparando ambos datos y modificándolos poco a poco. O sea, eso que nosotros lo que vamos a buscar es que nosotros estemos comparando, corrigiendo, comparando, corrigiendo. Con el motivo final de que nuestra investigación sea lo mejor posible. Entonces, esas cuatro cualidades tienen el proceso de diseño cualitativo. Es inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. Ahora, esta, como en la anterior clase ya les había dicho, no es, no es del todo aceptable. Más que todo por los científicos, ¿no? Que realizan la investigación cuantitativa, que eran los científicos positivistas y cuantitativos. ¿Por qué? Porque
El diseño cuantitativo prácticamente se basa en eso, ¿no? En medir la cantidad de variables o de la cantidad exacta de datos. Entonces, como esta investigación no trata de medir, sino lo que trata es crear o hacer nuevas hipótesis de las relaciones, de cómo se sienten las personas, es prácticamente muy subjetivo medir eso. Entonces, nosotros no podemos asegurar el 100% que la información sea confiable, pero para eso también tiene otros criterios, ¿vale? Entonces, estos, los que tratan de sacar la forma exacta del diseño cuantitativo, pues en el cualitativo no es todo exacto. Y pues los científicos critican mucho eso y por lo tanto no es aceptado. Ahora, este enfoque cualitativo trata de ver a la investigación de una forma más holística. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador va a ver a la persona investigada, o en este caso a la investigación, de una forma más integral, o sea, de una forma completa. O sea, toda la visión va a estar enfocada en todo lo que es el sujeto y todo lo que le rodea. Va a ver de forma general, ¿no? No como en la investigación cuantitativa, que simplemente se iba a variables, ¿no? Variables, los cuales eran, por ejemplo, las variables de cuánto crece un árbol, o cuánto de tiempo estudian ustedes para determinado examen, ¿no? El diseño cuantitativo es lo que eso trata de medir un determinado aspecto o variable en este caso, ¿no? En el cualitativo es de forma más holística, o sea, ve de forma más integral todo. En este caso, si ustedes quisieran hacer una investigación, por ejemplo, del estudio, ustedes podríamos hacer una de cómo se sienten al estudiar, de cómo se sienten al no aprobar o cómo se sienten al aprobar. Esas investigaciones son subjetivas de cómo las personas se sienten. Y eso es lo que trata de hacer la investigación cualitativa. Y a partir de eso, ustedes pueden recoger esos datos mediante cuestionarios o preguntas o entrevistas y pues analizarlo de una forma más correcta y interpretarlos, ¿no? Vamos a ver más adelante. Ahora, esta investigación se enfatiza más que todo en la validez y en la confiabilidad. Esto prácticamente también tiene o es parte del diseño cuantitativo, pero acá también enfatiza en la validez y en la confiabilidad. Habíamos dicho que la validez es lo que nosotros tratamos de medir, o sea, lo que nosotros tratamos de ver o de lo que se debe medir, ¿no? Ahora, en cuanto a la confiabilidad, prácticamente es la información obtenida que tiene que ser de manera coherente, ¿no? De manera precisa, el cual nosotros podemos llegar a un análisis interpretativo. Ahora, dice acá, su base epistemológica es subjetivista, ya les había dicho. No es objetiva, sino es subjetiva. Fenomenológica, esto quiere decir que se basa prácticamente en la interrelación de las personas o de, o de las personas con su contorno cultural y con tendencia al constructivismo. Eso quiere decir que a medida que va avanzando la investigación, se va construyendo nueva información, más hasta abarcar una gran parte de un modo muy general. O sea, la investigación cualitativa va de los datos, o sea, de los datos hacia la teoría o a la hipótesis. O sea, nosotros vamos a ir de los datos hacia la teoría o hacia la nueva información. Todo lo contrario lo que pasaba en la investigación cuantitativa. Nosotros hacíamos una hipótesis, ¿no? Ustedes han visto cómo se realiza la hipótesis, ¿no?
nosotros hacíamos una hipótesis, el planteamiento del problema, hacíamos nuestro diseño metodológico cuantitativo y pues nosotros luego recalcábamos datos, información y así se iba, ¿no? A la obtención del análisis y de los resultados de la investigación. En este caso no, nosotros vamos a partir de los datos y vamos a ir a la teoría o a la nueva información. Ahora, este representa un paradigma alternativo en el cual nos ayuda a comprender la realidad desde la experiencia y el significado, lo que les decía. Esto es lo subjetivo. Trata de buscar la experiencia y el significado de cómo o el por qué pasan las cosas. Y esto, ¿no? De una forma más general, un resumen, nosotros entonces estaríamos diciendo que nuestra investigación cualitativa es inductiva, interpretativa e iterativa. Va a abarcar la comprensión holística importante y el cual va a tener como características la validez y la confiabilidad, el cual están muy enfatizadas. Validez nuevamente, chicos, lo que se trata de medir, confiabilidad, la información recalcada de manera coherente y tiene la epistemología, o sea, de dónde nace, es subjetivista, de cómo se siente la persona, y fenomenológica, ¿no? El cual es cómo el ser humano se desarrolla con su entorno. O sea, va a ser la experiencia del humano y cómo se desarrolló con el entorno. Y es un paradigma constructivista que va añadiéndose más, ¿no? Dame un rato, voy a ver. Hasta ahí, chicos, se está entendiendo, ¿no? Josué, Ninel, Daniela, ¿se entiende o hay alguna pregunta? Ya, listo. Entonces, eso. Ahora, ¿dónde ha nacido más o menos esta investigación cualitativa? ¿Cuál es su origen? En realidad la investigación cualitativa nace en ciertas disciplinas, como ser la antropología, la sociología, la lingüística y la semiótica. ¿Por qué se dice que nace en estas ciencias? Porque la antropología es la ciencia que estudia la evolución del ser humano. Entonces, nosotros vamos a ir estudiando el por qué o cómo van evolucionando las personas a medida que va pasando el tiempo. En relación a la sociología, va a estudiar prácticamente la manera de interrelacionarse con las demás personas mediante ya sea lenguaje simbólico, lenguaje verbal, no verbal, ¿vale? Y la lingüística, lo mismo. Entonces, lo que la investigación cualitativa busca es entonces el cómo o por qué pasan las cosas de manera interpersonal, o sea, de manera subjetiva. Entonces, este enfoque cualitativo se ha caracterizado o se ha creado para profundizar más y comprender los fenómenos que ocurren en un contexto cultural y natural. Como dice acá, ¿no? Comprender los fenómenos en su contexto natural mediante la profundización de las relaciones interpersonales. Entonces, cuando nosotros hacemos o implementamos la investigación cualitativa, nosotros implementamos o aplicamos en este caso la investigación cualitativa para crear los vacíos de conocimiento
que nosotros tenemos, o los vacíos de conocimiento que se tiene de algo y queremos saber qué es. Como les decía nuevamente, va de los datos. Nosotros tenemos datos y nosotros no sabemos por qué sucede eso, y pues nosotros vamos a ir a la teoría. Entonces se aplica cuando hay vacíos de conocimientos. Entonces, ahora, en la investigación cualitativa, la información, nosotros a medida que vamos investigando, vamos yendo hacia adelante, vamos investigando, nosotros vamos descubriendo nuevas formas o nuevas relaciones interpersonales o nuevas sensaciones de cómo se siente una persona, y nosotros vamos añadiendo esa nueva información. Por eso se dice que la investigación cualitativa es emergente, porque a medida que van naciendo los nuevos datos o las nuevas informaciones, van añadiéndose a la investigación. Y esto, como les decía en el anterior, es flexible la investigación cualitativa, ¿no, chicos? Entonces, como es flexible, nosotros podemos ir moldeando o añadiendo nuevos objetivos, nuevos problemas, respondiéndonos a los objetivos. Entonces va añadiéndose poco a poco, y van surgiendo nuevas informaciones. Por eso se dice que es emergente. Y que les decía, ¿no? Los patrones emergen del análisis de los datos. O sea, los conceptos, las teorías o lo que nosotros vamos a querer saber, nosotros lo vamos a sacar a partir de los datos. ¿Cómo? Nosotros podemos hacer un cuestionario, por ejemplo, de cómo ustedes o cómo las personas que quieren ingresar a la universidad se preparan, cómo se sienten antes de dar el examen. Y nosotros vamos a recabar esa información. Primero eso vamos a hacer. Esos van a ser nuestros datos. Y luego nosotros vamos a ir analizándoles, leyéndolas. Y nosotros al final vamos a interpretar por qué. O sea, nosotros vamos a sacar una teoría del por qué las personas se estresan antes de dar un examen, por ejemplo. Entonces nosotros vamos, a partir de los datos que hemos hecho esas encuestas, nosotros vamos a llegar al porqué de la teoría, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos por qué los estudiantes se estresaban antes de dar un examen. Entonces, a partir de esos datos que nosotros hemos hecho, ya sea por una entrevista o un cuestionario, de por qué se sienten así los estudiantes, pues nosotros vamos a llegar a esto, a nuestra teoría o nuestra nueva información. Ahora, la muestra es por conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no vamos a ir a investigar a grandes cantidades de grupos, mucho menos al azar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una información bastante estricta. Por ejemplo, lo mismo del examen. Nosotros no podemos ir a investigar a estudiantes que sean, por ejemplo, de la UDABOL. Nosotros nos hemos basado en nosotros queremos saber el de la Universidad Mayor de San Simón. O en este caso, más sencillo el ejemplo. Nosotros no podemos ir a hacer el cuestionario a los profesionales, porque no sienten lo mismo antes de dar un examen. No relacionan, ya han pasado eso, ya saben cómo es el examen. Pero las nuevas personas que se están sometiendo a esto, no. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que ir a los estudiantes que se estresan más o menos, ¿no? Y no a los profesionales o a otras personas que nada que ver con nuestro estudio. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a investigar a personas que están en la calle, a personas. Por eso quiere decir que es por conveniencia. Nosotros escogemos a nuestro convenir porque nosotros queremos saber específicamente por qué, ¿no?
de una información. Ahora, el muestreo no puede ser grande. ¿Por qué? Porque si el muestreo va a ser relativamente grande, el estudio, aparte de que va a demorar, pues prácticamente puede tener ciertas inconsistencias. Por eso no se recomienda agarrar un grupo bastante grande. Ahora, lo que les decía, las metodologías que podemos utilizar para este tipo de investigación es la entrevista en profundidad, observación del paciente, ver los diarios, grupos focales y informantes claves. Ahora, la investigación cualitativa tiene criterios y son los criterios de calidad. En realidad falta un criterio acá, ¿no? Pero el libro solamente les muestra estos tres. Entonces, los criterios van a ser de credibilidad, de transferibilidad y de comparabilidad. Y faltaba que era el criterio de formalidad, ¿no? Que en el tema de diseño investigativo les dicen, ¿no? Este criterio faltaría acá. Pero para esto, para esta parte, el texto solo nos menciona estos tres, el cual deben tomarle gran atención, ¿no? La credibilidad, ¿qué es? La credibilidad prácticamente es aquellos datos que deben ser creíbles. O sea, credibilidad de datos creíbles, ¿no? Y estos nos van a asegurar a que los hallazgos sean reales, confiables y lo más verídico que sea, ¿no? Porque nosotros al recabar la información de manera subjetiva de cómo la persona se siente o de cómo se relaciona con su medio y cómo se correlaciona, pues son bastante subjetivos, ¿no? Por lo tanto, nosotros deberíamos tratar de encontrar la información más verídica, o sea, más real posible, para que nuestra investigación sea más confiable. Y pues, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Mediante la observación persistente. O sea, nosotros tenemos que ir viendo diariamente o repetitivamente de cómo se van comportando ciertos patrones. Y pues también podemos hacer con la verificación de informantes. ¿Y cómo se realiza eso? Prácticamente la verificación de informantes pueden ser las mismas personas que te están contando de cómo se sienten y la otra persona va corroborando más o menos, o como cuando juntas a dos personas se cuentan qué le pasó a la una y a la otra, y pues la otra persona a vos te cuenta de cómo se siente, y aparte que la otra persona también te está contando, y pues esos prácticamente son los informantes. O sea, es como que tu amigo le cuenta algo a tu otro amigo que le está informando, ¿no? Así de manera indirecta. Entonces, eso en cuanto a la credibilidad, ¿no? Ahora, en la transferibilidad, prácticamente es extrapolar los resultados a otra población o a otro grupo pequeño de estudio y que los resultados te den de la misma manera. O sea, acá dice aplicar los resultados a contextos similares. O sea, nosotros los datos obtenidos en la investigación deberíamos ser capaz de, o la investigación en sí, deberíamos ser capaz de hacerlo en otro grupo de personas y que ese grupo de personas tenga un resultado similar al que ya hemos hecho, en este caso nuestra investigación. O sea, es extrapolar la información obtenida hacia otro grupo de personas. ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante la descripción detallada del contexto, ¿no? Ahora, en la comprobabilidad o la comparabilidad prácticamente es garantizar la coherencia y el rigor. O sea, en este caso nosotros deberíamos saber en este caso la comparabilidad se basa prácticamente en la confiabilidad de la información recabada, coherente y todo lo demás, ¿no? Y en el cual estos también deberían ser
de manera revisada y que un investigador externo pues venga y compruebe, ¿no? O sea, compare y pues esta revisión externa lo que va a hacer es ver los datos, interpretarlos y ver de manera correcta si se han seguido los pasos adecuados y pues informar de que la investigación esté bien hecha. Eso en realidad en esta parte. Ahora, esto, un pequeño resumen en cuanto a la investigación cualitativa, ¿no? Directamente, ¿qué es? Surge de las ciencias sociales, profundiza fenómenos en su contexto. La muestra es menos de 30% y es por conveniencia. Nunca es al azar. Ahora, ¿cuáles son los métodos que vamos a utilizar? Ya hemos visto las entrevistas, los grupos, las observaciones, los diarios, y los criterios de calidad van a ser estos tres, ¿no? Lo que habíamos dicho: la credibilidad, la transferibilidad y la comprabilidad. Ahora, como en el diseño cuantitativo tiene sus tipos, ¿verdad? Los cuales son clasificación bastante amplia, ¿no? Ahí están los según el tiempo, según cuando nosotros recolectamos la información, ¿verdad? Según el análisis de los resultados, que es el más importante, ¿no? Según el análisis de los resultados, son tres, ¿verdad? Los descriptivos, analíticos y experimentales, ¿no? Esos tres que son muy importantes. De esos tres se pueden derribar las otras, ¿no? Que un estudio descriptivo puede ser transversal y retrospectivo, ¿no? Ya, eso pueden ser. Ahora, en cuanto a los diseños cualitativos, existen 5 tipos, el cual es la teoría fundamentada, la etnografía, la investigación-acción, los diseños narrativos y los estudios de caso. Ahora, perdón. Entonces, estos tipos de diseños en la investigación cualitativa permiten comprender los fenómenos desde la experiencia, el contexto y su significado. Todo aquello que la persona ha sentido, ha vivido o cómo se ha visto involucrado en algo, pues la investigación cualitativa tiene ese enfoque holístico que puede ver todo eso, puede ver la interrelación de todo eso, ¿no? Y se apoyan prácticamente en esto, ¿no? En la fenomenología, que prácticamente, les decía, es la interrelación de la persona, ¿no? O dicho de una manera más conceptual, es toda la experiencia, esta fenomenología, es toda la experiencia vivida por la persona en realidad. O sea, todo lo que le ha pasado a la persona estudia esta ciencia, la fenomenología. Ahora, en cuanto a la teoría crítica, prácticamente esta examina las dinámicas de poder, la desigualdad, la opresión, interacciones sociales, instituciones para generar conciencia y cambio. O sea, es bastante. O sea, esta teoría crítica es la teoría conflictiva, en el cual se van a dar muchas desigualdades. Por lo tanto, va a haber mucha opinión dividida. En cuanto al interaccionismo simbólico, es prácticamente, es como las personas, o sea, esta interacción es como
cómo interaccionan, es cómo interaccionan las personas. Entonces, y a través de esta interacción surgen la creación de símbolos, los cuales van a dar nuevos significados. Eso es prácticamente, ¿no? Ahora, vamos a entrar uno por uno, detalle a detalle, cómo son, cómo son los diseños cualitativos. En este caso vamos a entrar a la primera, que va a ser la teoría fundamentada, ¿no? Antes de entrar a esto, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que se hayan perdido? ¿O hay algo en el cual los haya hecho confundir más todavía? Así para que volvamos atrás y lo repasemos. ¿Todo está bien? ¿O quieren que hablemos o abarquemos algo de algo que no hayan entendido? Todo está bien, todo está bien. Ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? A ver, entonces, una de las primeras que vamos a describir va a ser la teoría fundamentada de datos. En realidad, esto, para que se acuerden, es la teoría fundamentada de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ya les había dicho, a partir de los datos vamos a ir a la teoría fundamentada. Entonces, esta teoría se encarga de estudiar los procesos sociales y su propósito es desarrollar una teoría sustentativa basada directamente de los datos empíricos, lo que les decía, chicos. Esta teoría fundamentada de datos es que nosotros vamos a agarrar datos empíricos, o sea, datos que nosotros hemos obtenido a través de la práctica o a través de la recolección de cuestionarios, de entrevistas y todo lo demás que ya les había dicho, de los diarios, de los grupos focales, pues prácticamente nosotros vamos a agarrar esos datos y vamos a crear nuestra teoría, ¿no? Acuérdense, chicos, la teoría fundamentada de datos es todo al revés, ¿no? Vamos a encontrar los datos y vamos a buscar una teoría sustantiva. Eso, chicos. Ahora, esta en realidad no utiliza una... bueno, se utiliza cuando no existe una teoría previa. Por ejemplo, lo que les decía, si nosotros hacemos o decimos o buscamos algo que no sepamos, por ejemplo, el estrés de los estudiantes, por qué se estresan, en realidad ya hay varios estudios, ¿no? Pero mucho más antes no había tantos estudios de por qué se estresaban los estudiantes. Y pues como no había una teoría, lo que han hecho es agarrar una serie de entrevistas o serie de cuestionarios, el cual les han dado a los estudiantes. Y pues los estudiantes han rellenado esos datos, ¿no? O sea, han hecho ese cuestionario y nos han proporcionado esos datos empíricos. O sea, entonces, nosotros al recoger esos datos empíricos, nosotros vemos que, a ver, algunos estudiantes se estresan porque no han terminado de estudiar, decimos. Otros se estresan porque en el día del examen se ponen nerviosos y se confunden las respuestas, ¿no? Bueno, entonces, a partir de nosotros esos cuestionarios o esos datos que nos han dado los estudiantes, nosotros podemos hacer nuestra teoría, más o menos, ¿no? O sacar nuestra pequeña teoría sustantiva, ¿no? Que no es del todo correcto también. Entonces, eso en realidad en este punto. Y también lo que les decía, no existe, se utiliza cuando no existe, ¿no? No existe una teoría previa que nosotros vamos a sacar de los datos a la teoría. Y prácticamente se fundamenta en el interaccionismo simbólico. Entonces,
acá, la teoría surge de los datos y no de la literatura previa. Nosotros no vamos a, como les decía, no hay todavía información, ¿no? Entonces no hay literatura previa. Entonces. ¿Y cuál es el objetivo de esta teoría fundamentada? Pues el objetivo principal es dar explicaciones a nivel local. Vuelvo a recalcar, las investigaciones cualitativas son para grupos pequeños. Entonces, como son grupos pequeños, son explicaciones casi todas locales o para una determinada pequeña población o determinado grupo de personas. Por lo tanto, esto, ¿no? Entonces, esta también nos dice que se va a encargar de enfocarse en los procesos y estructuras sociales. Ahora, ¿cómo vamos a realizar o cómo se basa prácticamente? El planteamiento básico de la teoría fundamentada surge, lo que les digo, importante, en todo su libro está recalcando esto, de los datos obtenidos. Y no tanto así de las investigaciones que ya estaban antes, ¿no? Que eran los estudios previos. ¿Y cómo se realiza todo ese proceso? ¿Cómo es el proceso metodológico de la teoría fundamentada? Lo que les decía, primero se codifican las cosas, o sea, se reúne la información, o sea, se identifican conceptos, se buscan las informaciones, las cosas del por qué. Luego nosotros categorizamos, o sea, un grupo, por ejemplo, dice que no ha estudiado por esto, que se estresa por esto, que se estresa por esto, que se estresa por esto. Así lo categorizan, o sea, lo agrupan en grupos o en temas o en conceptos, más claro, ¿no? Luego, se hace una comparación constante del por qué este grupo tiene estrés, del por qué este grupo tiene estrés y no este grupo no tiene estrés. Se hace una comparación y luego se hace una construcción de una categoría central que explique el fenómeno. O sea, la categoría central prácticamente es la mayor parte, o sea, es como que la mayor parte de estudiantes se han estresado por no estudiar. O sea, la categorización central es el problema principal. Entonces, eso, primero se codifica o se obtienen los datos, luego se lo agrupa por categorías, se los compara todos los estudios y pues se hace una construcción categórica central. Entonces, ¿cómo es esto, no? La dinámica del proceso es la siguiente. Todo esto se resume a esto. Primero, la recolección. Nosotros recolectamos datos, todo lo que queramos, analizamos los datos, hacemos el muestreo simultáneo, o sea, todo lo que nosotros vamos a estudiar va a ser todo simultáneamente, no va a ser un día esto, no va a ser un día aquello, y pues no es lineal, o sea, no es en línea recta, no va a seguir una flechita así que diga, esto tiene que hacerse así, 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 no. Esto es rígido, la línea rígida cuantitativa, si quieren, pónganlo así. Entonces, como no es lineal y es más flexible, más moldeable, entonces nosotros podemos ir añadiendo nuevas cositas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y lo que nosotros vamos a obtener al final es, ¿qué cosa? Nosotros vamos a tener una teoría, esa nueva información, les decía, ¿no? De la teoría fundamentada de datos. Siempre, chicos, de datos. Y esto es al revés, ¿no? De los datos se va a la teoría, ¿no? Entonces, nuestro resultado final es una teoría fundamentada, construida desde los datos, validada por patrones repetitivos, ¿no? Está validada, se han hecho múltiples comparaciones entre la información recolectada y pues se ha ido viendo, ¿no? Eso en la teoría fundamentada, ¿no?
Y tenemos eso. Tenemos nuestro pequeño resumen. O sea, lo que nosotros tenemos que saber sí o sí. La teoría fundamental. ¿En qué se basa? En los procesos sociales, ¿no? Importante. Se basa en el interaccionismo simbólico. La teoría surge de los datos. Se codifican y se categorizan la información. Se hace la comparación constante a cada momento. Y pues la recolección y todo lo demás se hace de manera simultánea. Y lo que nos va a dar es la nueva información, ¿no? Y también puede ser un proceso recursivo cuando nosotros o cuando no existe la información. Eso con relación a la teoría fundamental, chicos. Todo bien, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Súper. Entonces, sigamos. Bueno, la diapositiva se movió, chicos, lo siento. Esto es el diseño etnográfico. Bueno, el diseño etnográfico prácticamente, chicos, estudia a lo que va a ser las ideas o creencias de una cierta comunidad o cierto grupo de personas. Entonces, como pueden ver acá, esta imagen, esto es lo que estudia un diseño etnográfico. Analizan las ideas, las creencias, los significados, patrones de comportamiento, todo lo que le caracteriza a una cultura o a una población en realidad. Todo lo que hacen en diferentes pueblos o en diferentes lugares con sus respectivas tradiciones son estudiados con este tipo de diseños, los diseños etnográficos. En realidad la etnografía es prácticamente una rama, ¿no?, de la antropología, el cual estudia las costumbres, estudia principalmente eso, las costumbres, costumbres y los comportamientos, estos dos estudian la etnografía, las costumbres y los comportamientos de ciertas poblaciones o de cierto grupo de personas. Entonces, cuando ustedes escuchen que estudia el diseño etnográfico, costumbres y comportamientos de las personas, de la cultura, de su comunidad, de cómo creen, cómo piensan, cómo buscan los significados, cómo hacen, ¿no?, los patrones. Por ejemplo, hay por donde yo vivía, o prácticamente más allá, había lugares alejados, el cual las mujeres se casaban o cuando se casaban se ponían un aguayo en el vestido de novia, el cual significaba, no sé qué significado tenía, pero siempre se ponían ese aguayo. Eso es lo que estudia prácticamente, esas costumbres. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han ido a un funeral y siempre se utiliza la ropa de negro. Hay algunos lugares que no, que utilizan ropa así casual. Hay algunos lugares en el cual de los difuntos queman sus cosas, o sea, te queman todas sus cosas, sus pertenencias, diciendo de que eso se lo va a llevar hacia el más allá. Ese tipo de cuestiones, o sea, ese tipo de tradiciones, culturas, comportamientos de las personas son estudiados por este tipo de investigación en realidad, para que se vayan recordando, ¿no? Vayan familiarizando más o menos qué tipo de situaciones raras ustedes habrán visto. Pues eso es lo que estudia el diseño etnográfico. Entonces, eso, ¿no? ¿Y cuál es su propósito fundamental?
como estudia una población, pues ¿qué creen? Lo que estudia es, o su propósito principal es describir y comprender cómo se realizan esos fenómenos sociales, o cómo van pasando, o cómo se dan estas creencias, todo lo que se da en la población, pues trata de investigarlo, conocerlo un poquito más, ¿no? Entonces, eso. Y Hernández en 2004, en su libro, dice que se considera que el propósito de la investigación es describir y analizar las actividades de las personas, ¿no? Lo que acabamos de decir, de una comunidad determinada y el significado que le da a ese comportamiento, lo que les decía. Hay muchas clases de comportamientos. O sea, chicos, esto ustedes tienen que interpretarlo de esa manera para que no vea confusiones con la teoría fundamentada, ¿no?, de datos. Entonces, ¿cuál es el enfoque inicial de esta, más o menos? Esta prácticamente surge de por qué, o sea, del por qué. Hay una pregunta del por qué. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres, o por qué nosotros cuando estamos de duelo, o por qué cuando perdemos a un familiar, por qué nos ponemos de negro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien, no sé, si se anima a hablar? Pues, ¿por qué creen que pasa eso, no? Y esa pregunta central, esa es la pregunta central que va a delimitar nuestra investigación. Nosotros vamos a querer saber el porqué de ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué de esa costumbre que siempre se da? Y pues ese es el fenómeno que va a ser a estudiar. O sea, hay una pregunta central que delimita la investigación. O sea, que no haga que se amplíe mucho más allá, ¿no? Sino va a ser una investigación bastante amplia, ¿no? Entonces, eso. Y una vez nosotros fijado por qué en determinada cultura o en determinado pueblo se hace esa tradición, pues nosotros ya estamos definiendo el alcance de la investigación. Y esto prácticamente es cuando la pregunta central ya está bien definida y delimitada, ¿no? Eso en cuanto al diseño etnográfico, y vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se realiza esta investigación? Pues nosotros como investigadores, nosotros simplemente vamos a observar cómo van a ir sucediendo las cosas. Nosotros vamos a ver cómo las personas se van vistiendo de negro, en el caso de un duelo, ¿no?, de un fallecimiento, nosotros vamos a ir viendo cómo va a ocurrir todo ese fenómeno o todo lo que nosotros necesitamos observar. Entonces, nosotros vamos a seleccionar al grupo o a la población que nosotros queremos seleccionar, y prácticamente esto es como todos, ¿no?, por conveniencia, ¿no? Importante, chicos, todo es por conveniencia el muestreo en la investigación cualitativa. Pues, y nosotros, una vez seleccionada y todo lo demás, nosotros al observar vamos a interpretar cómo es que se van dando las costumbres, por qué se van poniendo el velo negro o la ropa negra, vamos interpretando la información, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros realizamos eso? Mediante la observación del participante. Nosotros vamos a ir viendo cómo se van comportando y cómo se van desenvolviéndose, ¿no?, a lo largo de nuestra investigación. Nosotros vamos a observar directamente. Eso es la técnica más fiable para obtener los resultados con mayor credibilidad, ¿no?, que sean lo más real posible, o sea, lo más creíble posible, ¿no? Por eso es muy importante la observación del participante. Ahora, como les decía, cuando hacemos en una determinada población, digamos que nosotros somos o mejor dicho, bueno, ese ya, digamos. Y pues
va a haber informantes clave. Estos van a ser las mismas personas, o sea, del grupo de estudio que nosotros vamos a estar estudiando, pues ellos nos van a decir cómo se siente él o por qué se está poniendo él la ropa negra, y este nos va a decir por qué se está poniendo de nuevo, y así más o menos, y ella nos va a decir de ella por qué se está poniendo, pues así más o menos. Esos van a ser los informantes claves. Es como que van pasando la información o van pasándose un chisme, ¿no? O sea, esos son los informantes claves que participan activamente y aportan un significado, pues, y esa también nos va a hacer ver que nuestra investigación si está yendo bien o está yendo mal. ¿Qué tal? Ella nos dice otra cosa y pues él nos dice otra. En ahí vamos a tener que variar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que mover esa ficha y pues vamos a tener que hacer otro nuevo cuestionario o nueva interpretación o nueva selección de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Entonces, eso en realidad. Y en cuanto a las características, también tiene otras características, pues está ligado a la teoría, que lo explica, lo que les decía. Es un marco interpretativo. Nosotros vamos a preguntarnos el por qué siempre acá. ¿Por qué las personas hacen eso? Y pues esa teoría vamos a tenerlo, ¿no? Y a investigarlo y a reforzarlo. Y las preguntas pueden reformularse durante el proceso, lo que les decía nuevamente. Si esta persona nos cuenta de diferente manera lo que nos ha contado la otra persona, pues nosotros debemos reformular todo o hacer otro tipo de preguntas y pues cambiar todo eso, ¿no? Ahora, la duración en este tipo de estudios depende de qué, de qué tan difícil, de qué tan profundo o de qué tanto nosotros queramos saber de esa cultura, de esa tradición o de algo. O sea, nosotros, la duración va a durar prácticamente a la dificultad. ¿Cuál complejo es? Si es muy complejo o superficial. O cuánto nosotros queremos adentrarnos, cuántos detalles nosotros, hasta el más mínimo detalle nosotros queremos. Eso es la profundidad. Nosotros queremos superficialmente o profundamente toda la información. Va a depender de eso la duración. Puede durar meses, años, y pues la duración depende, chicos. Y la información que nosotros vamos a obtener, vamos a sacarlo de dónde? Del entorno real, de donde nosotros estamos observando a la comunidad, cómo se comportan, ¿no? Cómo realizan sus costumbres y tradiciones. Lo mismo, resumiéndola, entonces, el diseño etnográfico, ¿qué es lo que busca? Estudia a las culturas y a sus significados, qué es lo que tiene cada cultura. ¿Cómo lo hace? Mediante la observación del participante y los informantes clave. La pregunta central debe ser flexible, pero también limitante, ¿no? La interpretación del contexto nos va a dar una interpretación del contexto natural de donde ellos se desenvuelven y pues está ligado a la teoría explicativa, como les dije. Ahora, ¿se está entendiendo, chicos, hasta allí? Vamos a pasar al análisis narrativo. Sí. Listo, entonces vamos a seguir. Ahora, en cuanto al análisis narrativo, que es otro tipo de investigación, pues estas se caracterizan en qué, como se dice, narrativo, pues en narrar hechos, cuentos, historias. ¿De quién? De las personas que nos van a contar de cómo ha sucedido. Entonces,
esta narración, cómo nosotros vamos a recolectar los datos. Ya les dije, ¿no? Relatos, historias de la vida y experiencias personales. O sea, todo lo que nos va a contar una persona, o un determinado grupo de personas, dependiendo a la confiabilidad o credibilidad de la persona también que vamos a investigar, pues nosotros vamos a ir narrando eso, ¿no? Al final lo que vamos a querer va a ser un análisis narrativo, o sea, cómo la persona ha vivido cierta experiencia. Por ejemplo, es lo que se hacía, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Iban y preguntaban, ¿no?, a los soldados que participaron en la Primera o Segunda Guerra Mundial, y les decían cuál ha sido tu experiencia, cómo has vivido, o sea, preguntarle de cómo te sentiste, qué pensaste en ese momento, qué pasó por tu cabeza, ese tipo de preguntas, ¿no? Y él te empieza a contar diciendo, esto ha pasado así, nos han bombardeado, nos han hecho, y te empieza a contar como un cuentito, ¿no? Y pues nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esa información que nos está narrando él, y pues nosotros vamos a hacer un análisis narrativo. Ahora, importante, nosotros tenemos que saber que esa persona tal vez no nos está diciendo la verdad. O sea, tal vez nos está exagerando, está minimizando, y pues cuando pasa eso, pues nosotros debemos dar pues más muestra, más personas, o sea, más personas, obviamente todo por conveniencia, ¿no? Todas las personas que han ido a la Segunda Guerra Mundial, nosotros no podemos agarrar que aquellos que se han quedado en casa, ¿verdad? Entonces, todo por conveniencia de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos análisis narrativos? Describir, analizar e interpretar el significado de esas experiencias. Entonces, estas no van a partir de un marco teórico rígido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a partir de una teoría ya establecida y decir, no, pero en la Segunda Guerra Mundial ha pasado eso. No ha pasado eso, no. O sea, nosotros no podemos cuestionar, no podemos decirle, no ha pasado eso, aquí está Emily. No, nosotros no podemos hacer eso, chicos, acá. Entonces, el análisis surge de acá, de lo que él nos está contando, y pues nosotros debemos verificar con otro grupo de personas. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes de datos? ¿De dónde nosotros podemos sacar información para hacer nuestro cuentito de análisis narrativo? Pues las autobiografías, las biografías, las entrevistas que vamos a hacer, los testimonios que vamos a recoger, los relatos personales y ciertos episodios específicos. Ahora, como pueden ver o han visto, esta puede abarcar toda una vida, ¿no? Como es en el caso de las biografías, ¿no? Las bibliografías también. En realidad, todo esto abarca toda una vida. O puede abarcar un solo episodio significativo. En este caso, la Segunda Guerra Mundial nomás, ¿no ve? Ese periodito exclusivo. O puede ser la historia de cómo ha vivido, cómo ha pasado desde su nacimiento hasta su fecha de muerte, ¿no? Eso en realidad a los análisis narrativos. ¿Y qué es lo que busca este análisis narrativo? Pues lo que nosotros vamos a hacer es narrar ese cuento mediante un proceso. ¿Y cómo se va a realizar ese proceso? Primero nosotros vamos a contextualizar la información. O sea, nosotros vamos a recabar la información, luego nosotros vamos a construir la historia, luego vamos a identificar las unidades, categorías y temas, vamos a explicar el significado de la narración, y para esta podemos tener también varias o múltiples fuentes para la narración, ¿no? Lo que les decía.
Una persona puede exagerar, otra persona no, así literalmente. Por eso tenemos que tener varias o múltiples fuentes. Tenemos que explicar el significado de la narración, identificar las unidades, categorías y temas que nosotros construir la historia y pues contextualizar la información. Lo que les decía es por conveniencia y pues el tiempo también va a depender de la profundidad y de la cantidad que nosotros queramos investigar. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Un análisis metanarrativo o historia general construida por el investigador. Este análisis metanarrativa prácticamente es unir varias historias y mediante la unión de esas historias narrativas llegar a una sola conclusión de todas ellas, que den el mismo resultado, ¿no? Eso es la metanarrativa. Ahora, el análisis puede analizarse ¿de qué? De dos cosas, del contenido, de qué se dice, o la estructura, cómo se cuenta. De esas dos maneras podemos abarcar nosotros el análisis narrativo. Y esto, chicos, esto tienen que saberse. Entonces, los diseños narrativos son historias o hechos el cual van a contar la vida o las experiencias vividas por alguien, ¿no? Eso es lo que va a estudiar. Las fuentes, entrevistas, biografías, testimonios, autobiografías, todo eso, ¿no? Nosotros vamos a construir una historia y pues podemos categorizarla y los participantes son por conveniencia y lo que nosotros queremos llegar a obtener es esto, ¿no? La meta narrativa. Ahora, en cuanto a la investigación, acción, esta prácticamente se utiliza o nosotros la implementamos cuando nosotros tratamos de resolver un problema ¿con quién? Con la participación directa de los afectados, o en este caso de la población, ¿no? Como acá ven en el dibujo. Acá hemos tenido un problema, pues nosotros hemos hecho un análisis, hemos encontrado el problema y nosotros lo que queremos es resolver el problema mediante la participación activa o directa de los afectados. Por eso es investigación-acción. Es la única que hace eso en la investigación cualitativa. Bueno, entonces su propósito es guiar a la toma de decisiones en programas, procesos o reformas de una determinada sociedad. ¿Y cómo se define el estudio? Pues el estudio se define mediante una selección de una situación social para mejorar la atención o la calidad de acción. Por ejemplo, nosotros podemos ir a una determinada comunidad y podemos ver que ahí no hay un médico o no hay por ejemplo agua. Más fácil, lo que se hace es encontrar el problema, analizar la situación y pues nosotros vamos a hacer un programa o un proceso en el cual nosotros vamos a ir tomando decisiones y con la ayuda de los pobladores vamos a tratar de conseguir o de resolver lo que nosotros creamos, en este caso el agua, o puede ser la implementación de un médico, ¿no? Entonces, esto prácticamente se da en situaciones sociales donde hay vulnerabilidad y se utiliza para mejorar la calidad de acción, ¿no? Lo que les decía también, lo mismo. Entonces, ¿en qué se apoya esto? Se apoya en un paradigma crítico en el cual nosotros hagamos ver que las personas sean conscientes de su realidad
O sea, nosotros tenemos que hacer ver que la persona piense más, o sea, sea más consciente del problema en el cual está envuelto. Entonces, nosotros haciéndoles ver eso, nosotros vamos a despertar ¿qué? Su capacidad creativa, o sea, de cómo solucionar el agua. Van a tratar de buscar nuevas soluciones o cómo podemos traer o cómo podemos hacer una nueva extensión, y pues van a ver eso. Entonces, y eso es esa capacidad creativa y esa parte de que sean conscientes de su realidad, impulsan a que estos hagan transformaciones en sus vidas, pues el agua va a ser más abundante, ¿no? Va a alcanzarles mejor, no van a estar más estresados por ir a un pozo, digamos que antes había cantidad de pozos, y pues van a cambiar drásticamente su vida. Y pues ese tipo de decisiones lo que van a hacer va a ser modificar los comportamientos de la persona. Todo eso es lo que busca la investigación-acción. Todo eso trata de lograr, ¿no? Entonces, y a partir de eso se van construyendo prácticas, se van construyendo conocimientos mediante la participación activa del grupo o a través de una práctica comunitaria, el cual va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Y lo que nosotros vamos a querer saber es cómo ellos han resuelto el problema, qué es lo que han hecho, cómo se desenvuelven, eso es lo que nosotros vamos a tratar de investigar, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la identificación del problema, la búsqueda colectiva de soluciones, lo que les decía, ¿no? Primero identificamos ese paradigma crítico, o sea, esa identificación del problema, y pues lo que nosotros vamos a hacer es ver que las personas vean su realidad, y pues una vez que han visto su realidad, ellos van a decir no tenemos agua, y van a tratar de buscar soluciones, ¿no? Una búsqueda colectiva. Él puede decir hagamos esto, el otro puede decir hagamos esto, y vamos a despertar su capacidad creativa, ¿no? O sea, del cómo piensan, y pues esto va a transformarles la vida y van a modificar los comportamientos. Entonces, en cuanto a la investigación acción, trata de resolver problemas con la participación de quién, de la población. Es un paradigma crítico que les va a ayudar a ver la realidad de esas personas. El conocimiento es de la práctica, los conocimientos salen desde la práctica, o sea, la investigación sale de cómo ellos se han desenvuelto realizando cierta actividad, o cómo ellos han hecho para conseguir agua, cómo se han movido literalmente para conseguir ese agua, ¿no? Y pues hay una cantidad de ciclos de cómo se va realizando. Creo que esta se tapó la diapositiva, pero hay ciertos ciclos. Entonces, lo primero que se trata de hacer es detectar el problema. Nosotros lo primero que hacemos es detectar cuál es el problema. Una vez nosotros detectado el problema, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un plan, o sea, un plan de soluciones. Un plan de soluciones, lo cual vamos a ir viendo, y pues si es factible vamos a pasar a lo que va a ser la implementación de este plan. Y lo que vamos a hacer al último es retroalimentar, o sea, vamos a nuevamente implementar, retroalimentar, vamos a hacer ese proceso. Vamos a tratar de que la información que nosotros vamos a obtener sea bastante bueno. Entonces, este diseño es mixto, abarca tanto la investigación cuantitativa y la cualitativa. Cualitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque va a haber algunas variables, y cualitativa va a desarrollar cómo se desenvuelven o cómo se sienten una vez resuelto el problema.
Entonces, va a haber también un cambio y transformación social, lo que les decía. Denme un rato, chicos. ¿Se está entendiendo, chicos? Ahí, hasta ahí, todo bien, todo correcto, Sí, para que repitamos algo o se les saque alguna duda y pues tranqui, vamos a repasarlo nuevamente, si gusta. Ahora, vamos a pasar a lo que es el estudio de caso. Denme un rato. Bueno, ya. Entonces, el último, chicos, el último del diseño cualitativo, los estudios de caso. La investigación. Bueno, en realidad es llamada también el estudio de caso investigación profunda. ¿Por qué? Prácticamente se basa al determinar ciertos casos o ciertas personas de manera profunda, ya sea de un individuo, pareja, familia o grupo pequeño o institución de miembros reducidos. Esto es muy importante, son miembros muy reducidos, es menos de 30 todavía eso, ya menos de 10 también puede ser. ¿Qué es lo que trata de buscar este estudio de caso con esta investigación profunda? Pues intenta analizar, comprender los fenómenos más importantes para la atención del individuo y de sus problemas. O sea, su prioridad es generar conocimientos sobre el caso mismo. Ejemplo, de una persona que haya sido secuestrada. O sea, la investigación va a ser tan profunda en el cual nosotros vamos a ver cómo es que la persona se ha ido, o sea, se ha ido adaptando a ese proceso de, de rapto, ¿no? Por ejemplo, ahí han hecho un estudio de caso, por ejemplo, hay el síndrome de Estocolmo, el cual, el cual la víctima se enamora, o sea, siente sentimientos o siente compasión por su victimario, en este caso el secuestrador. O sea, ese tipo de situaciones han llevado a este tipo de investigaciones de caso, ¿no? De este individuo, el cual hace una investigación profunda del por qué ha desarrollado sentimientos o del por qué ha hecho ciertas cosas para ayudar a su secuestrador prácticamente. Eso es lo que trata de generar este estudio de caso, generar conocimiento sobre el caso mismo. Ahora, estos también se utilizan para estudiar casos poco investigados o sin rigor previo, o sea, los casos que prácticamente tienen limitaciones, ya sea por ética, ya sea por ciertos factores, han sido limitados y pues este estudio de casos van a tratar de investigar más profundo, pero con pequeñitas muestras, ¿no? Ya pueden ser de pareja, pueden ser de una persona, pues eso es lo que trata, ¿no? Profundamente el estudio de caso, chicos, profundo es el estudio de caso. Lo que les decía, el síndrome de Estocolmo, acuérdense de que la persona, o sea, la raptada, en este caso la secuestrada, se ha llegado a enamorar, o sea, se ha enamorado de su raptor o ha desarrollado sentimientos por su captor y prácticamente lo ha ayudado a conseguir todo lo que él quería, ¿no? ¿Y por qué ha pasado eso? Pues se investiga. ¿Y cómo se investiga? Pues con una investigación profunda, ¿no? Un estudio de caso. Y pues eso, ¿no? Tratamos de analizar y comprender
los fenómenos o qué cosas ha pasado ahí dentro o cuando ha sido raptada, pues para ver cuál ha sido todo lo que ha vivido, ¿no? Y entonces vamos a prestar mucha atención al individuo y a sus problemas. Y nosotros vamos a obtener esa información, ¿no? De por qué lo ha ayudado o por qué ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, este estudio de caso, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite entender de cómo piensa el sujeto. Cómo piensa, o sea, cómo lo ha ayudado a esa persona a que consiga todo lo que quería. Si ella sabía que estaba siendo secuestrada, ¿no? De cómo se comporta, cómo se ha ido comportando, o sea, ha ido defendiendo incluso a su actor, ¿no? Y por qué desarrolla ciertas conductas. Por ejemplo, puede familiarizarse y decir, no, él no me ha hecho eso, él no me ha hecho eso, y puede entrar a negación y demás cosas, chicos. Eso es lo que estudia un estudio de caso, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué es lo que necesita? Información. Esa información tiene que ser suficiente y de calidad. Y pues esto es lo que lo limita, ¿no? Porque la información puede ser muy tergiversada, puede ser información no tan creíble. Acuérdense, la credibilidad es lo que más busca la investigación cualitativa, lo más creíble, ¿no? La credibilidad. Y pues en el estudio de caso, pues lo que nosotros vamos a querer es una información bastante suficiente y de bastante calidad. En el cual nosotros vamos a estar analizando la dinámica interna de cómo se va dando el caso o la investigación, o en este caso la entidad, ¿no? De cómo se ha desarrollado por dentro, cómo se ha ido viendo su comportamiento afectado mediante el rapto. Y después lo que nosotros hacemos, después de una vez todo recolectado, la información, entrevistado, ver cómo piensa, ver cómo se siente, cómo se comporta, lo que nosotros hacemos es una hipótesis. Decimos, se plantea una hipótesis y busca una forma de resolver la situación, explicar el fenómeno, ¿no? El cual, ¿por qué se ha enamorado, no? La chica de su raptor, bueno, digamos, una hipótesis, digamos, que lo ha tratado bien, que lo ha tratado mejor que en su casa, que no sé, que varias cosas, varias teorías podemos sacar de ahí, ¿no? Y pues vamos a tratar de explicar el fenómeno que ha pasado, ¿no? Y pues eso. Entonces, el análisis, pero de esto tiene que ser bastante detallado, muy detallado, pues lo que nosotros tratamos de hacer es una investigación, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar muy detallado, tiene que estar contextualizado y pues centrado en la singularidad del caso, ¿no? Tiene que estar en su caso nomás de ella, por qué se ha enamorado ella, por qué se ha enamorado la otra de ella, porque hay varios síndromes de esos, ¿no? Y lo que nos permite obtener es un conocimiento profundo y muy difícil de lograr con otros diseños. Eso es prácticamente. Nosotros no podemos lograr del por qué se ha enamorado, del por qué con otros tipos de estudio. Pues tiene que ser un estudio bastante amplio, bastante profundo, bastante centrado, bastante bien dirigido esa investigación. Pues si nosotros cometemos o hacemos otro tipo de investigaciones, pueden ser superficiales, pueden ser estadísticos, pueden ser datos, y pues lo que nosotros queremos saber es del por qué se ha enamorado o se ha hecho, ¿no? Con este ejemplo yo creo que se entiende, ¿no, chicos? Entonces, el estudio de caso, en el estudio caso, lo que nosotros estudiamos es mayormente a los individuos o grupos bastante pequeños, en este caso familias de 5, familias de 2 parejas, todo eso, ¿no? El análisis es muy profundo del problema que nosotros vamos a estudiar o del fenómeno. Nosotros tratamos de comprender el pensamiento y la conducta de la persona, ¿no? La información tiene que ser suficiente y de calidad. La hipótesis debe dar una hipótesis y una solución al caso, ¿no? Del por qué se ha sido, por qué ha hecho eso y demás cosas. Y el conocimiento debe estar centrado a la realidad, ¿no? Que es una de sus últimas características. Ahora, ¿qué es lo que busca la investigación cualitativa? Pues busca profundizar, ¿qué cosa? El conocimiento, la comprensión e interpretación
de fenómenos sociales, así como la de señalar la conducta de los actores. Prácticamente, ¿qué es lo que busca? Profundizar. ¿Qué cosa? El conocimiento, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la comprensión, nosotros comprendemos, luego interpretamos los fenómenos sociales, en este caso, las interrelaciones personales o las experiencias vividas por las personas, ¿no? En este caso, los actores y sus conductas. ¿Y para qué? Pues esto para que nos ayuden a definir el problema y a desarrollar acciones de intervención o transformación. Entonces, el diseño cualitativo no se redacta a un inicio, como les dije. No se redacta a un inicio. No es como la investigación cuantitativa, que es así recto, rígido, que ya está diseñado antes de la recolección de datos, que ya está establecido, que todo, ¿no? Todo lo que ya hemos dicho. Pues estas no se redactan al inicio, sí se da, como les dije, una visión general o un plan general de cómo se van a ir dando las cosas, pero así general. Y pues a medida que vamos a ir viendo, a medida que vamos a ir llevando la investigación, pues van a surgir discusiones y van a surgir análisis de los nuevos grupos participantes. O sea, va a haber incoherencias, va a haber ciertas modificaciones en la investigación y por lo tanto nosotros, ¿qué debemos de hacer? Flexibilizar el estudio, ¿no? Entonces eso. También nos dice que se utilizan verbos indicativos, como ser analizar, reconocer, evaluar, socializar resultados, diseñar plan de acción, monitorar. Estos verbos indicativos nos van a indicar qué acción están realizando, ¿no? Acción, qué acción, los indicativos, que nos indican qué acción. Una acción es analizar la información, reconocer cierta persona. Socializar los resultados es acción, ¿no? Y estos verbos indicativos tienen que ser amplios. Como amplios. Estos tienen, por ejemplo, en el caso de reconocer, él reconoce, ellos reconocen, ellos, todos reconocen, ¿no? Tiene que ser bastante amplio y tiene que basarse en pueden realizar todas las personas, ¿no? Eso en cuanto. Entonces, ahora, en el marco teórico de los estudios cualitativos, los marcos teóricos conceptuales son inductivos, ¿no? Inducen a lo que va a ser la creación de una nueva teoría, ¿no? Entonces, el investigador identifica patrones, relaciones y puntos en común de casos o situaciones específicas, pues todo esto con el fin de buscar lo que va a ser los datos, los datos concretos y pues pasarlos a una información o a un concepto general, ¿no? Lo que decía, acá vamos a pasar de los datos a conceptos generales. Es lo que busca el estudio cualitativo, ¿no? De datos a conceptos. Y que todo, más que todo, expliquen la realidad, ¿no? Acá se crean conceptos que sintetizan el fenómeno y permiten estructurar su explicación, ¿no? Y no siempre se construye esto, no siempre se hace de los datos concretos a los conceptos generales. No siempre se hace este marco teórico, ¿no? Este marco teórico que nosotros realizamos. Y algunos no se construyen de esos marcos teóricos propios. Simplemente que algunos investigadores ya generan su propio marco, o sea, desde los datos, ya tienen los datos, ya, ¿no? Y otros, hay otros modelos que utilizan también otro tipo de informaciones, otro tipo de situaciones en el cual van a hacer, pero se siguen utilizando. Entonces, el marco teórico cualitativo, ¿qué es? Inductivo, busca relacionar patrones con las relaciones, va a ir de los datos a los conceptos, lo que les decía, va a tratar de explicar una determinada realidad y puede ser creado desde el estudio, ¿no? Lo que decíamos, o basado ya en modelos existentes de datos que ya están ahí, ¿no? Entonces eso, chicos.
Ahora, hay, hay la hipótesis, ¿no? Lo que les decía, la hipótesis de los estudios cualitativos. Como les dije, no se formulan desde el inicio. En realidad casi nada se formula desde el inicio en la información eh, cualitativa. Pues surgen durante el proceso y van modificándose o recolectándose según se recolectan los datos y se analizan estos datos, ¿no? Van modificándose. Ahora, lo que les decía, son flexibles, pueden modificarse, pueden renovarse o pueden descartarse. En el caso de que una investigación se descarte es prácticamente porque la información es incoherente o las personas nos están diciendo incoherencias, ¿no? Estas a su vez pueden funcionar como guías provisionales que orientan a la comprensión de cierto fenómeno, o sea, nos pueden ayudar a comprender del por qué está pasando cierto fenómeno o, o nos pueden ayudar a ver lo que realmente está pasando. Y pues esto es lo que les decía, se ajustan a medida que emergen, o sea, a medida que van emergiendo los datos, se van ajustando más la investigación. Por eso tienen que ser flexibles, ¿no? Eh, y nos dan nuevos significados, patrones y relaciones, ¿no? Lo mismo, las hipótesis cualitativas no se formulan al inicio, surgen de la investigación, tienen que ser flexibles porque, ya les dije, modificar para renovar o descartar. Y nos van a servir las guías provisionales basadas de los datos a la hipótesis, ¿no? Eso. Y eso es, chicos, en relación a esto vamos a llevar en otra clase, la definición de variables. ¿Alguna duda, alguna pregunta de